Modelo económico es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del futuro de las variables. Sus principales usos son: entender la relación entre las variables económicas, diagnóstico de una situación o fenómeno en particular, el diseño de políticas económicas. El desarrollo estabilizador fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1940 a 1970. Se considera un período de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. Pero, ¿cómo surgió y fue el modelo? En 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron considerablemente, teniendo como resultado un saldo desfavorable para el Banco de México y sus divisas, generando un proceso de inflación. Sin embargo, hasta 1948 las importaciones siguieron creciendo al igual que la inflación, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de México. El gasto público fue destinado a lo largo del sexenio a incentivar el crecimiento económico. Los principales objetivos planificadores fueron: elevar el nivel de vida de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media. Continuar aumentando el ingreso nacional. Acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía. Avanzar en el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas. Lograr un desarrollo regional más equilibrado. Avanzar como país. El desarrollo estabilizador fue sumamente exitoso en el sentido de alentar el máximo nivel de producción bajo estabilidad de precios. El crecimiento se había logrado, pero no así la erradicación de la pobreza ni la desigualdad. Mientras la industria vivió su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento. Se dio un proceso de desarrollo con un sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad en el ingreso. Un factor fundamental que propició el desvanecimiento del desarrollo estabilizador fue el debilitamiento del sector agrícola, la inversión del gobierno en el campo decrementó y con esto los precios se fueron a la alza, lo que provocó un descontento social. El período en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca los sexenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El modelo de desarrollo compartido fue el plan implantado por el presidente de México, Luis Echeverría, desde que asumió el poder en 1970. Consiste en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Entre los objetivos que se establecieron para este modelo se encuentran: reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas, para tener un control más firme sobre los desbalances en los diversos sectores de producción, incorporar aún más al sector obrero en todos los niveles del proceso de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, generar más empleos directos e indirectos, aumentar las ganancias del sector obrero mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria, aprovechar al máximo los recursos naturales, para aumentar el crecimiento de la economía. Este período se caracterizó por la creación y transformación de gran cantidad de instituciones y programas que buscaban recuperar la legitimidad del Estado mexicano y seguir ejerciendo el control de diversos sectores sociales. La reactivación de la economía vía gasto del gobierno aumentará la producción, pero si este gasto no es utilizado en la creación de bienes o en la inversión de proyectos lo suficientemente valiosos para la sociedad, entonces el gobierno tan solo empeorará la situación de las personas, pues estará desviando recursos a actividades de poca productividad. Para el año siguiente, la recaudación aumentó, pero el gasto público se incrementó en más del doble, 10,4% contra 21,2%. El déficit fue cubierto, en cierta medida, por la emisión de billetes del Banco de México. Tanto la política fiscal, como la política monetaria tuvieron un sesgo expansionista. El PIB creció 8,5% en ese año.
La inercia de estas políticas continuó en los años siguientes. A medida en que el gasto crecía, este fue cubierto vía la emisión monetaria del Banco Central, pero también mediante deuda externa, la cual de 1974 a 1976 se duplicó. Con ello se generaron presiones sobre el tipo de cambio, que comenzaba a estar sobrevaluado. Debido a ello, las importaciones se volvieron relativamente más baratas en relación a la producción local, propiciando así déficits en la balanza comercial. La presión cambiaria culminó en septiembre de 1976, cuando el tipo de cambio se devaluó 59%. Esto en medio de una fuerte tensión entre el gobierno y el sector privado. Con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos, Echeverría decidió subir los salarios, decisión que hizo más largo y doloroso el reajuste económico. La actividad industrial disminuyó, el consumo privado cayó y se generaron presiones inflacionarias. El modelo no tuvo los resultados esperados. Se registró un aumento de la deuda externa. Los índices de desempleo se incrementaron. Hubo una devaluación de más del 6% con respecto al dólar americano. Existía un control excesivo con respecto a la inversión extranjera, lo cual hacía que ésta disminuyera considerablemente. En conclusión, ambos modelos económicos fueron aplicados en México y ha tenido que ver con su evolución económica y social como país, por lo tanto, son importantes para comprender cómo funciona la estructura económica de México.